Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar ya con la clase del día de hoy, enfocándonos como continuábamos a ver lo que es la parte de TICS, lo que son el ordenador, las partes, y empezamos con el siguiente tema que son los sistemas operativos. Básicamente, nosotros vamos a ver el día de hoy a qué se enfoca una de nuestras, digamos, tipos o formas de poder comunicarme entre el usuario y la computadora. Ahora, básicamente, ¿qué es necesario aprender? Nosotros básicamente al momento de ir interactuando, podemos decir que un sistema operativo me va a permitir ir generando o ser el intermediario entre mi hardware, es decir, mi computador físico, versus el usuario que quiere interactuar. ¿Con qué finalidad realizamos la parte operativa? Es que el sistema me va a permitir proporcionar un entorno para poder ejecutar aplicaciones, instalarlas y poderlas manipular. El objetivo en sí que yo voy a permitir o me va a permitir generar un sistema operativo es poder hacer esa comunicación y emplearlo de manera efectiva. Ahora bien, dentro de las funciones que va a integrar lo que es un sistema operativo es primero, vigilar el funcionamiento general del sistema, controlar los dispositivos y gestionar los conflictos, administrar los recursos del ordenador y control del flujo de la información y ejecutar este software de aplicación, es decir, cualquier software que yo quiera, poderla convertir en datos, en programas, en formatos que me permitan visualizar, ser dinámico con el usuario, pero internamente generar las comunicaciones necesarias para que ejecute el proceso. Por lo cual, dentro de los diferentes tipos de sistemas o características de los sistemas operativos, yo tengo o clasifico mediante sistemas grandes, sistemas complejos, sistemas poco conocidos, en los cuales cada uno de estos sistemas me van a permitir ir clasificando e ir viendo qué mejoras van a tener. Por ejemplo, ayúdenme apagando el micrófono para continuar. Licenciada, Ya. Entonces, vamos a ir interactuando, por favor, para seguir trabajando. Ayúdenme apagando los micrófonos. ¿Ya? Entonces, como les decía, al momento de manejar las características de mis sistemas operativos, yo les puedo decir que la manejo a la par, eso significa, digamos, síncronos. Pero si yo deseo a trabajar de una manera, digamos, diferente, un proceso y luego posterior otro proceso, son asíncronos, en los cuales estos sistemas operativos me van a permitir ir interactuando y generando ciertos procesos de ejecución para poder manejar el uso. Ahora bien, dentro del manejo de los sistemas operativos, ¿qué dificultades vamos a encontrar? Las grandes dificultades que ustedes van a ver es que hay, digámoslo así, virus o en este caso, programas que puedan interactuar y puedan no tener un lenguaje en común y pueda dañar, digamos, esta comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se dañe? Al momento de manipular esta información, lo que les sabe parecer es como que una pantalla azul o prácticamente se apaga y ya no se visualiza nada, pero se puede decir que se está ejecutando porque se prende el teclado o está sonando algo, pero visualmente ustedes no ven. Entonces, básicamente, mediante algún virus, mediante algún programa que sea malicioso, me va a permitir ir generando estas dificultades de interacción con mi sistema operativo. Ahora, ¿cuáles son los sistemas operativos más conocidos? Básicamente, el principal es Windows. Toda computadora, por lo general, tiene Windows, el cual me permite comunicar y ser compatible con mis diferentes ordenadores. Hay versiones, desde la XP, había la NT, la 95, la 98, la 7, la 8, actualmente estamos en la 10 y la 11. ¿Qué permite o qué diferencia hay entre una versión con otra versión, chicos? ¿Qué mejoras ustedes han visto? Anteriormente veían una máquina XP de Windows, ahora una máquina Windows con 10.
¿Qué diferencia han visto en los sistemas operativos o qué diferencia han visto en las computadoras con anteriores con las actuales? ¿Alguien que desee participar? A ver, vamos a ir interactuando a la par. Vamos, Dayana Arboleda. Dayana, ¿Me podría repetir? ¿qué diferencia ha visto con el Windows o con la máquina de hace, digamos, 10 años versus la máquina con este sistema operativo 10 o 11 que saben manejarse? ¿Qué diferencia han visto? Que ahora es mucho más rápido y tiene más herramientas. Exacto, y sí, una es más rápido el funcionamiento, las versiones que permiten mejorar las opciones de respuesta, que también me ha permitido a mejorar la parte de herramientas que antes, digamos, teníamos la opción de recortes, pero ahora la opción de recortes es mucho más personalizada. O antes no había la opción de pegado, ahora sí tiene la opción de pegado. Tiene diferentes herramientas adicionales que no las tenían. ¿Ya? Y mejor la interfaz, o sea, antes era más, digamos, rústico la parte gráfica que la de actual. Entonces, básicamente, eso es lo que ha permitido Windows, ir mejorando e ir siendo un sistema operativo lo mayor utilizado, pero con, digamos así, casi cero costos. ¿Qué se compra en Windows? La licencia. Pero actualmente, básicamente, la licencia, como saben decir, le dan como que plagian o hacen el crack que lo dice y lo comercializan gratuitamente para que pueda ser un Windows vigente, ¿ya? Porque si no le saben decir o le sabe llegar, por ejemplo, aquí, Windows próximo a expirar o Windows no está activo. Entonces, ¿qué significa? Como que darle la opción de activación para que sea, digamos, legal el Windows que yo esté utilizando. Entonces, básicamente, al momento que me salga esos mensajes, ¿qué tengo que hacer? Utilizar o un programa o una clave o, como lo podríamos decir, una licencia que me diga, es legal el Windows que estoy teniendo. Entonces, eso básicamente es lo que necesito. Otros sistemas operativos que tenemos desde el MS2. Básicamente este sistema fue el lenguaje de máquina un poco base, el cual permitía comunicarse en el ordenador que incluía mensajes y texto, pero no incluía lo que son gráficos. Básicamente era algo texto plano, es decir, solamente informativo. Otros sistemas operativos desde el Unix, o básicamente como la mayoría le conoce, es como Linux. ¿Qué de diferencia hay con Linux? Básicamente es un lenguaje más, digamos, un sistema operativo, perdón, más seguro, pero con diferentes limitantes. ¿Cuál es la limitante? Que esté enfocado a las personas que les guste la seguridad y también la parte de programación. ¿Por qué? La parte de Linux básicamente se maneja por comandos especiales, es decir, palabras claves que me permitan interactuar y generar acciones. No es lo mismo decir abra mediante un clic o seleccione este texto mediante un clic a que mediante código yo le diga, ¿sabe qué? Haga o seleccione cierto texto. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que me va a permitir ir interactuando. Ahora, tenemos otro sistema también operativo, que es digámoslo así, el lenguaje único que tiene la parte de los componentes de Apple, lo que son las Mac. Entonces, este sistema operativo se lo conoce como Mac en iOS, ¿sí? En lo que puede ser ciertas versiones. Igual hay la versión 5, 7, 10, 11, 21. Hay diferentes versiones en las cuales van a permitir irse interactuando. Ahora, esto es en cuestiones de las computadoras, los sistemas operativos que tenemos en las computadoras. ¿Qué sistemas operativos tenemos en los celulares? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Les voy a ir preguntando. Vamos con Eric Martínez. ¿Eric está? Sí, Lisa. Ya. ¿Qué diferencia tendríamos? Sí, en una máquina.
o en un ordenador tenemos Windows. En su celular, ¿qué sistema operativo tenemos? En el mío, Android. Ya, exacto. ¿Qué otro sistema operativo hay en el celular? iOS de De los, iPhone. exacto. ¿Hay otro sistema operativo adicional de los celulares? BlackBerry, Lisa. Y el Harmony de Huawei, me parece que es. Es el Huawei. También tenemos lo que es BlackBerry. Pero bueno, básicamente, ¿cuáles son los dos más utilizados? iOS y Android. Esa es la diferencia en un sistema operativo de celular. Muchas gracias, Eric. Ahora, básicamente, hay lenguajes que ya no son utilizados. Por ejemplo, los BlackBerry se utilizaron hasta cierto tiempo, digamos hasta el 2019, les pongo. No, era mucho más antes, hasta el 2000, más o menos 17 estuvo vigente y de ahí ya dijeron que no se va a dar ya mantenimiento a los BlackBerries, por lo cual desapareció toda la parte de soportes, el sistema operativo y todas las opciones. ¿Ya? ¿Qué diferencia ustedes conocen o ven entre Android y iOS? ¿Qué diferencia han encontrado entre un celular Android con un celular iOS? A ver, voy a preguntar de igual manera por Georgina. ¿Está por ahí? Sí, creo. Ya. ¿Qué Eh, diferencia usted ha visto entre un celular en Android que un celular en iOS? ellos es como más, no se tienen mejoras de seguridad en tal caso. Ya, ya. Primero es mayor seguridad. Tiene la parte de algunas funciones más exactas, digámoslo así. Por ejemplo, en la cuestión del GPS es más exacto un iOS que un Android. ¿Por qué? Un iOS básicamente tiene su antena de GPS incluida en el celular. En cambio, en lo que es Android, la antena está afuera. Por ejemplo, les pongo, en un vecindario, ¿ya? Tenemos casa uno, casa 2, casa 3, 4, 5, 6. Y yo me encuentro ubicada en la casa 6. Pero cuando yo le digo estoy ubicado mediante mi GPS de Android, me dice, sí, estoy en el barrio, pero no exactamente en la casa 6. ¿Por qué? Porque a veces no sé si se han dado cuenta cuando piden un taxi o cuando piden comida, ¿qué les das? Les aparece en la esquina o les aparece en la otra cuadra. Entonces, no es que les aparece exactamente en el lugar que está. Entonces, es un poco más exacto lo que son ellos. Pero ¿qué también dificultad tenemos en iOS? Y una vez que ya se dañe un iOS, que es muy difícil que se dañe, es una sola vida. Entonces yo no le puedo decir, por ejemplo, en Android sí les dan mantenimiento, cambian de lo que es de la parte, de, digamos, de infraestructura, la parte de igual se les daña su display o si se daña algunas cosas, pues las puedo mejorar. Pero en lo que es iOS es muy difícil y muy costoso más que todo poder dar un mantenimiento de esos celulares, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué me permite hacer un sistema operativo? Interactuar, comunicarme y poder, digamos, instalar y ejecutar otras actividades o aplicaciones para poder interactuar. Ahora bien, dentro de Windows, básicamente nosotros lo que tenemos es ciertas operaciones básicas. ¿Con qué finalidad? De poder generar ciertas características, ser multiusuario, multitarea, ser cliente y manejar la red. ¿Por qué? Porque básicamente en la actualidad, basado en todos los procesos que nosotros nos manejamos, es de que no solamente una persona utiliza mi máquina, sino puede utilizar cualquier persona en cualquier lugar o puede utilizar varias personas mi misma máquina, pero cada persona va a tener su información. Ese es ser multiusuario. Ahora, multitarea. ¿Qué significa multitarea? Yo estoy utilizando, sí, en mi computadora, y si ustedes se han dado cuenta, estoy utilizando PowerPoint, un navegador, Zoom, grabación, puedo utilizar WhatsApp, puedo utilizar diferentes herramientas en las cuales puedo ir generando ciertos procesos e ir minimizando. En la parte de clientes, poder directamente ir interactuando los recursos. Y la red básicamente es que es interactuar en línea, ¿sí?
o mediante el Internet interactuar con los diferentes procesos, acciones o actividades. Entonces ustedes van a poder ir interactuando mediante el sistema operativo en línea con el cliente directamente, es decir, con el usuario frente a frente, multitarea y multiusuario. Ahora, básicamente, nosotros tenemos ciertas novedades o ciertos procesos que vamos a tener. Windows, ¿qué cambió? La nueva versión, les pongo, es más dinámica, tiene mejores herramientas, tiene más opciones, tiene más atajos. Por ejemplo, yo aquí, ¿qué pasó? Yo pude visualizar tanto la parte de mi interfaz de las presentaciones hacia mi escritorio. Pero supongamos, ¿qué tiene la opción, digamos, de atajos internos o atajos directos en los cuales me van a permitir ir realizando? Pero en estos atajos, por ejemplo, yo quiero proyectar. ¿Cómo puedo proyectar? Por lo general se van a utilizar el F9, el FN y el F9. Es decir, interactuando los dos botones pueden permitir proyectar. Pero ¿qué otra opción me permite para la acción de proyectar, digamos, valga la redundancia, en un proyector? ¿Cómo ustedes han visto qué atajo pueden hacer para proyectar? Voy a preguntarle a Jessy Brito. Jessy, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ya. ¿Qué opción o qué atajo puede permitirme hacer la opción directamente de proyectar? Es decir, desde mi computadora hacia el proyector o hacia el infoco. Mm, no es en el teclado. Sí, mediante el teclado. El F4. El F9 es FN más F9 o el Windows P. También le sabe permitir. Entonces presiono la tecla Windows, que es tal cual está este icono, más o sea, presionando el Windows más la letra P. Y directamente, ¿qué hace? Me da la opción de solo una pantalla, duplicar, ampliar o solo en la segunda pantalla. ¿Ya? Ah, yo le Vamos, tengo como F4. ya. Puede salir. ¿Qué diferencia hay entre las opciones? Por ejemplo, en algunas máquinas que justo como me dice, eh, ya no me acuerdo el nombre que le había dicho, de que en las teclas le sale los iconos y ya le sale, si es como una tipo proyector mismo, le sale, a veces cambia, dependiendo de las marcas de las computadoras. Por ejemplo, yo tengo una ASUS, entonces es FN y la F9. Pero supongamos, tiene una Dell, entonces en la Dell está en la F4. Entonces son las marcas de las computadoras en las cuales están visibles. Sí, no hay problema. Ahora, ¿qué opción me va a permitir? Supongamos, yo tengo abierto un programa, ¿ya? Pero no, ¿cómo puedo, digamos, tengo las opciones de cierre, ¿ya? Yo puedo, para poder abrir cualquier programa, cualquier archivo, voy a tener siempre estas tres opciones que se encuentran en la parte superior derecha. Tengo la opción de minimizar, la opción de minimizar de acuerdo al tamaño y la cuestión de cerrar. Minimizar básicamente se oculta, pero la opción de minimizar por tamaño que me permite hacer al tamaño que yo requiera o yo necesite la aplicación. Entonces, yo abrí Word, pero yo puedo abrir el explorador, por ejemplo. ¿Ya? Este también va a tener la opción de minimizar, va a tener la opción de agrandar o minimizar de acuerdo al tamaño que tengo y la opción de X. Ahora, básicamente, supongamos, tenemos este archivo, pero no quiero tener esa opción de minimizar, ni maximizar, ni X, sino directamente quiero cerrar. Voy a presionar la letra ALT y F4, que me va a permitir directamente cerrar. Pero supongamos, voy otra vez a abrir Word o la plataforma que necesite. Y esta opción tiene que tener primero la opción de guardar. Por ejemplo, yo aquí, ¿qué sale? Está creado el proyecto, estoy escribiendo, pero no he guardado el archivo, porque ahí que dice documento 1 y presiono ALT F4. ¿Qué va a pasar aquí? Que me va a permitir o me va a decir
¿Desea guardar o no desea guardar? Si no desea guardar, directamente no pongo guardar. Pero si le pongo guardar, básicamente lo ubico donde quiero y lo puedo generar. ¿Qué opción más? Quiero apagar la computadora, ¿ya? Pero no quiero por ningún lado de dar clic, sino por el teclado. Primera opción que tengo que hacer es salir o cerrar todas las ventanas, o si no, irme a la opción izquierda, derecha inferior, en esta opción de barrita, y se regresa al escritorio. Y ahí sí, presionar Alt F4. Y ahí que ya me sale Windows 10, desea apagar, reiniciar, dependiendo, y aceptar. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Mediante el teclado tienen la opción del Tab. Presionan la letra Tab y pueden ir cerrando. Quiero visualizar o quiero ingresar a la parte de escritorios. O sea, quiero ver el explorador de mi escritorio, de mis descargas y de mis acciones. ¿Qué tengo que hacer? Presionar Windows E. Básicamente, las opciones de teclado, cada una de las teclas combinadas tienen un atajo. Por ejemplo, les voy a poner Windows Q. Cuando presioné Windows Q se activa automáticamente la opción de buscar. Sí, yo puedo aquí buscar los programas que tengo. Supongamos, tengo el programa de recorte, ¿ya? Entonces ahí me va visualizando las opciones, ¿ya? ¿Qué opciones tendría, por ejemplo, si presiono al LT y le pongo la letra, en este caso T? ¿Qué hizo? Si se dieron cuenta, no realizó nada. Entonces, por ejemplo, hay en algunas, dependiendo de igual las marcas de los computadores, que algunas teclas no se las van a ejecutar. Pero si se dan cuenta, ustedes no lo ven visiblemente. Pero al momento de presionar ALTT, se ubicó en la parte de acá abajo, si se dan cuenta, en mi Adobe, como una selección. Entonces, yo puedo decir, ubíquese en mi barra de desplazamiento de la opción de abajo. Entonces, cada una de estas teclas, por ejemplo, ya seleccioné las presentaciones. Doy Enter y si se dieron cuenta ya se subió a qué presentación quiero hacer. Le doy otro Enter y ya se abrió. ¿Qué permite esto? Es cuando ustedes, si se dan cuenta, a veces se bloquea el mouse o a veces ya no estoy con cero sensibilidad del mouse, entonces utilizo el teclado y básicamente estos atajos me van a permitir ir interactuando cada una de las acciones. Ya, perdón, perdón. Entonces, básicamente todo programa o toda aplicación va a tener esos componentes. Adicional, cada programa va a tener su barra con el nombre del proyecto y con el nombre del programa que se está utilizando. Adicional, van a tener la barra de menús con la barra de herramientas. Ustedes siempre van a encontrar en sus programas o en las aplicaciones una barra de menús en las cuales van a tener las diferentes opciones que tenga y esta barra de menú va a tener sus opciones o herramientas que va a tener cada menú o cada opción. Entonces, con esa posibilidad, todos los programas ustedes van a poder manipular o poder gestionar los procesos. Ahora, ¿cómo ustedes considerarían, sí, al momento de personalizar su escritorio? ¿Qué tendrían que realizar? Voy a preguntarles. Vamos con Carla. Sí, profe. Ya. ¿Cómo usted, en mi computadora o en cualquier computadora, usted puede personalizar el escritorio? ¿Qué considera que es Eh, el escritorio? Primero. a ver, el escritorio sería como la pantalla en general. Y Exacto. para personalizar la pantalla sería clic derecho, personalizar y de ahí ver los fondos de pantalla, los colores y todo eso, pero con el clic derecho. Exacto, voy a dar clic derecho. Por lo general es personalizar o personalizar pantalla. No es lo mismo configuración de pantalla que personalizar. Ya, personalizar, dependiendo de igual del sistema operativo que yo tenga, ahí ustedes van a poder escoger. Quiero presentación, quiero una imagen o quiero colores.
Por ejemplo, yo quiero una imagen. ¿Qué tienen que hacer? Escoger la imagen, pero solo con esa imagen se va a quedar. Deseo un color específico. ¿Qué cambiaría? Yo le digo qué color específico deseo que se coloque. Y luego le voy a poner lo que es presentación. ¿Qué diferencia hay entre la opción presentación con imágenes? Le voy a preguntar, por favor, a Denise Chilinquinga. Denise, Denise, Sí, profe. ¿Puede ya. repetir la pregunta, por favor? No hay problema. ¿Qué diferencia hay entre la opción imagen con presentación? Que la presentación es como, por ejemplo, sería una presentación de PowerPoint, diapositivas y Estamos la, en el fondo. Denise. por eso el fondo es la pantalla, o sea, la imagen del monitor. Bueno, estamos un poquito confundidos al momento de la presentación. La imagen estaría una sola imagen, pero al Sí, la momento, muchas presentación gracias. es. Al momento de la parte de presentación, yo puedo gestionar varias imágenes o varios componentes que se visualicen. Entonces dice, elegir el álbum de presentación. Y voy a examinar de dónde yo deseo que se visualicen las imágenes. Por ejemplo, yo quiero de esta carpeta. Elijo la carpeta y le digo, ¿cada cuánto tiempo yo deseo que se cambien las imágenes? Voy a poner 10 minutos, quiero que sea en el orden aleatorio y ya nada más simplemente le digo que se expanda. Entonces, cada 10 minutos, ¿qué va a pasar? Se va a ir cambiando la imagen y se va cambiando la acción. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué permite Windows? Ser muy intuitivo. Entonces, aquí les van a permitir ir cambiando lo que son la personalización de su escritorio, pero ustedes van a decir, esta es la presentación, pero yo tengo la opción de colores, tengo la opción de pantalla de bloqueo si deseo ponerle, qué deseo ponerle cuando se bloquee cada cierto tiempo, qué tema tiene que considerarse y muchas opciones más. Pero también yo tengo la opción, dándole clic derecho, que es la opción de configurar pantalla. Dentro de esta configuración de pantalla, yo le digo, ¿deseo que se active luz nocturna o no? ¿Deseo que cambie el brillo? ¿Cuánto sería el tamaño del brillo de la computadora? El tamaño de las aplicaciones, ¿cuál es el recomendado? Quiero que sea más pequeño, creo que sea más grande. ¿Cuál es la resolución de la pantalla? Ya la parte de configuración. ¿Eso necesito realizarlo yo? No, ¿por qué? Porque esto ya viene predeterminado. Solo si yo quisiera algo adicional cambiarlo, pues lo cambio. Pero si no, no. ¿Ya? Eso es en relación a la parte de los sistemas operativos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? De la parte de sistemas operativos, ¿no? Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el manejo de las aulas virtuales. Básicamente, ¿qué es un aula virtual? Es un entorno de aprendizaje virtual, como su nombre mismo lo dice. En esta herramienta es una herramienta de aprendizaje en línea que mediante un navegador en un ordenador o mediante un navegador en sí me permita ir interactuando con ciertos recursos, entornos, apoyos, actividades de manera estructurada para poder generar, entregar, digamos así, procesos y a la par ir cumpliendo. ¿Qué limitantes vamos a tener? Obviamente el espacio que oferta en la nube, la parte informática y para poderlo gestionar. Dentro de las plataformas de formación virtual podemos encontrar diferentes entornos, entre los cuales tenemos portales, entornos de trabajo, sistemas de gestión de contenidos, de conocimientos y para el conocimiento de aprendizaje. Cada uno de estos entornos que maneja la parte de formación virtual me va a permitir ir interactuando en los procesos de las aulas virtuales. Ahora, básicamente dentro de las aulas virtuales me va a permitir ir generando acceso mediante navegadoras,
mediante un usuario una clave de acceso a las diferentes aulas o diferentes contenidos que tenga mi aula virtual. Aquí es el medio de interacción entre los estudiantes y los docentes, donde se van a poder presentar diferentes tipos de actividades, por ejemplo, tareas, talleres, cuestionarios, glosarios, crucigramas, evaluaciones, y pueden permitir ir interactuando recursos para el seguimiento y evaluación de los estudiantes. Ahora, básicamente, no, lo que nosotros tenemos es que tienen ciertas características o criterios de calidad que me van a permitir ir generando. Entonces, las características que tenía el entorno virtual es que tiene interactividad, flexibilidad, escalabilidad y estandarización. Cada una de estas características debe de cumplir un entorno virtual de aprendizaje. Por ejemplo, yo necesito que mi entorno virtual tenga la parte adaptable y flexible de manejo al usuario en las estructuras institucionales para poder contener y visualizar toda la parte institucional, informativa y pedagógica. También tenemos la parte de conseguir que la persona me permita generar una conciencia de uso y un manejo adecuado de las mismas. En esta también tienen que poder permitir que interactúen uno o varios usuarios mi aplicación. También necesitamos que sea muy estándar para que cada uno puedan manejar los procesos. Dentro de los criterios de calidad, nosotros tenemos la calidad técnica, que básicamente se lo maneja, como su nombre mismo lo dice, con técnicos, al momento de garantizar la escalabilidad, la solidez del manejo de estos procesos de gestión. También tenemos lo que es la calidad de organización y de creatividad, que permitan ser dinámicos y activos hacia los usuarios. Tenemos la calidad comunicacional para que puedan hacer de una manera asíncrona y síncrona la comunicación del manejo y entrega de procesos dentro del aula virtual. Y tenemos la calidad didáctica, que tiene que incorporarse sumamente actividades dinámicas en la parte formativa para que permitan esta interacción de actividades mediante una metodología. Al momento de que yo maneje una plataforma, nosotros lo vamos a manejar mediante el entorno virtual virtual.stanford.edu.es. Para eso ustedes van a tener que utilizar el aula virtual y dentro de esta aula virtual ustedes van a ingresar mediante un usuario y una clave. El usuario va a ser su número de cédula y la clave ya se les va a indicar. Una vez que tengan, van a acceder a esta aula virtual. Y cuando accedan, se les va a listar todos los cursos que van a tener. Voy a cerrar el video que tiene del audio para poder ir viendo. Entonces les pongo. Nosotros vamos a tener lo que es la asignatura, ¿sí?, de TICS. Entonces, dentro de la asignatura de TICS van a ir visualizando ciertos contenidos, lo que son el sílabo, y vamos a tener la evaluación diagnóstico y las diferentes componentes que tenemos. Cada una de estas opciones van a tener sus recursos didácticos y su trabajo. Posiblemente estos trabajos sean uno, sean varios, y dependiendo de lo que ya les vaya diciendo, se va a ir activando para que ustedes puedan ir ejecutando e ir entregando las actividades. Ahora, para poder ya empezar a utilizar, nosotros necesitamos toda la información que llene. Por eso se les pidió la parte de sus correos electrónicos para que también les lleguen el acceso cuando ustedes necesiten manejar la contraseña o manejar los recursos, siempre les tienen que llegar al correo. Entonces es muy ¿Ya puedo salir, por necesario. favor? ¿Me ayudan apagando el micrófono? Ya, entonces, al momento de generar los procesos de las aulas virtuales, ustedes van a tener un usuario y una clave que va a ser personal, que solo ustedes lo deberán manejar, ¿ya? Entonces, mediante eso, ustedes van a ingresar, van a entrar a su aula por asignatura y van a poder ir realizando las actividades. Hasta aquí. ¿Pregunta de las aulas virtuales? Chicos.
¿Y cuándo que nos van a entregar, Ya. Para los entregos de los accesos se les va a dar máximo hasta el día viernes, esperando de que ustedes ya tengan los usuarios, porque ahorita ya les íbamos a hacer la carga masiva, pero lamentablemente algunos estudiantes de algunas carreras de ustedes no enviaban la información. Entonces ahorita necesitamos, hasta mañana les habíamos dicho que nos faciliten esos datos para poder hacerle la carga de información, porque no solamente es en mi asignatura, ustedes van a utilizar el aula virtual en todas las asignaturas de todas las actividades. Entonces sí es muy necesario. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces vamos a continuar. Por favor, se va a cerrar el Zoom, van a ingresar al mismo enlace para continuar con la clase. Por favor, en este momento ingresen nuevamente a la clase para poder continuar.